Reza un dicho popular: no hay mayor desgracia que ser ciego en Granada. Y gran verdad dice, pues son millones los ojos que se han quedado hipnotizados al contemplar nuestro último destino. Y no es casualidad tampoco que sea el último, ya que el conjunto que visitamos encierra en sí mismo la esencia del legado andalusí. Mohamed I puso los cimientos y Yusuf I, entre otros, completó este gran proyecto que se ha convertido con el paso de los siglos en el mayor tesoro arquitectónico de España. ¿Nos acompañan? El conjunto de la Alhambra se asienta sobre la colina roja o Cerro de la Sabica, de donde se extrajo la característica piedra que configura su perfil, orgulloso e imponente, sobre los 700 metros que lo separan del nivel del mar. Tiene forma de navío, dicen muchos, cuya proa está formada por la Alcazaba y orientada hacia la ciudad, que cuenta con más de 700 metros de eslora, hasta el cabo. Ocupa una superficie aproximada de 13 hectáreas, cercadas por 2 kilómetros de murallas que vigilan 30 torres, algunas de ellas en ruinas. Para poder contemplarla al completo, hay que hacerlo desde la distancia, pues su perímetro supera lo que nuestro ojo abarca. Y aún así, no podemos admirar, si no es de poco en poco, la majestuosa arquitectura del mayor complejo islámico. La Alhambra fue levantándose siglo a siglo, desde el XIII al XV, bajo tutela de la dinastía nazarí, sin que desde el principio fuera concebida por una unidad formada por varias construcciones, sino que se formó a partir de una alcazaba, de la que ya se tenían noticias a finales del siglo IX. En las crónicas se indica que desde el siglo IX ya había donde actualmente está la Alcazaba de la Alhambra una pequeña fortificación que parece que después es ampliada en el siglo XI y finalmente ampliada como Alcazaba de la Alhambra por Muhammad I. Es decir, que a partir de esa fortificación ampliada se establece el circuito urbano de murallas de la Medina y a partir de ahí pues ya se empiezan a construir los primeros palacios y toda la red de calles, toda la estructura urbana que tiene la Alhambra. La Alhambra no fue concebida como un conjunto perfecto y completo desde el principio, sino que más bien es el resultado de 3 siglos de actividad arquitectónica en los que las edificaciones surgieron independientes y fueron sumándose a un complejo residencial de tal belleza que aún hoy sigue despertando admiración. Yusuf I y Muhammad V la concibieron como una ciudad palatina, que respondía a las crecientes necesidades administrativas del reino. La Alcazaba se definió así como un recinto puramente militar, separado de la zona privada y de gobierno, que también se separan. Con Yusuf I, el cuarto del Mexuar es independiente del Palacio de Comares, y este queda reservado para funciones públicas cuando Muhammad V traslada la zona privada al Palacio de los Leones. Pero empecemos por el principio y reconozcamos las zonas antes de hablar de ellas. Comencemos, por ejemplo, por la primera de las 3 áreas en que se divide el conjunto, la Alcazaba. En su entrada nos recibe la Puerta del Vino, nuestro primer encuentro con la histórica arquitectura y entrada principal al recinto militar del conjunto. Su nombre le viene del mercado de vino libre de impuestos que tenía lugar en su interior a mediados del siglo XVI. Hubo otras puertas, pero solo esta daba acceso a la Alhambra Alta, donde vivían cerca de 2000 personas. En ella comenzaba la calle Real, al tiempo que servía de encrucijada y frontera entre los núcleos militar y civil. En sus fachadas se reconoce la influencia islámica en sus decoraciones. En el lado de levante se encuentra la más elaborada e interesante, ya que además de una fina cerámica tallada con la técnica de la cuerda seca, se exhiben decoraciones en yeso, estucos y restos de policromías. Su ventana, con celosía, dispuesta de forma recta y no en la acodada habitual, refuerza el uso civil y militar que se asigna a esta puerta. En su lado de poniente, más tosco y antiguo, se encuentra uno de los pocos arcos de herradura y la tradicional llave. En su interior aún pueden verse los típicos bancos para la guardia protegidos del viento y la lluvia, cubiertos por una bóveda de aristas. La Alcazaba aguarda al otro lado.
Injustamente olvidada por quienes durante siglos escribieron deslumbrados sobre los palacios nazaríes, la Alcazaba guarda impaciente la mirada del turista, que, sorprendido, se ve atraído sin remedio por sus imponentes muros y el rojizo resplandor de su piedra, que terminó dando nombre a la Alhambra. Precedida por la Plaza de los Aljibes, la explanada que une los recintos militar y civil, la fortaleza primigenia recibe al visitante erguida y orgullosa de su porte e historia que se remonta, como ya hemos dicho, hasta el siglo IX, recibiendo desde entonces diversos nombres: Fortaleza de Elvira, Castillo de Granada y Calat Alhambra, Castillo Rojo, con el que ha llegado hasta nuestros días. Dentro, la Alcazaba se divide en dos recintos, uno dentro de otro. En el interior, más pequeño, podría tener orígenes romanos. Para llegar hasta él hay que recorrer un estrecho pasillo al final, del cual contemplamos el cubo de la Alhambra, que alberga la Puerta de la Tahona, un baluarte renacentista, uno de los escasos añadidos de la construcción. Una vez recorrido, alcanzamos la Puerta de las Armas, la que constituía la entrada principal a la Alcazaba. Esta torre aparece adosada al recinto interior a modo de torre albarrana y es contigua a la Torre de la Vela, la más nombrada y admirada del recinto militar. Estaba provista de un rastrillo cuyo mecanismo se controlaba desde el piso superior, al que accedía por medio del adarve. Su espacio interior, en recodo, protegía la plaza que se abría tras sus muros y abría camino a la izquierda hacia los palacios. Sus arcos apuntados alejan dudas sobre sus orígenes y asientan la sensación de haberse trasladado a otra época. Avanzamos y nos encontramos sumidos en la lectura de la Plaza de Armas, sobre cuya planta pueden verse restos de edificaciones, un baño para los soldados, casas y calles, pero también aljibes y una mazmorra excavada, espacios militares que definen el recinto e intimidan al visitante, que avanzan hacia la torre que mejor lo define. La Torre de la Vela mide 27 metros de alto, que se distribuyen en 4 plantas, que han sufrido severas transformaciones al convertirse en viviendas tras la caída del reino nazarí. La desaparición de sus almenas le restó altura, y en el siglo XIX un rayo destruyó la campana que habita en lo alto y que avisaba de los turnos de riego en la vega. Desde su puerta nos despedimos de la Alcazaba y seguimos nuestro recorrido por el primero de los jardines que visitamos. La Alhambra se organiza a partir de una idea, que es la idea de una ciudad yuxtapuesta, una ciudad para vivirla, para que sea la sede del poder, pero al mismo tiempo para tener capacidad productiva por sí misma. De hecho, es muy importante el conjunto de huertas que rodea al Generalife y que de alguna manera ha sido despreciado, no ha sido estudiado con el rigor que hubiera sido de desear, ¿no? Pero aparte de eso, claro, el poder que genera el reino nazarí lanza la idea de la monumentalidad de la Alhambra como un conjunto áulico palatino. Entonces lo hace en 2 partes, que no son la totalidad de la Alhambra, sino que son una parte solamente de la Alhambra, son 2 partes de la Alhambra, que son, de un lado la Alcazaba, que es la parte militar, que ya en el siglo XI existía, en donde van a vivir los primeros reyes nazaríes, y de otra la zona de palacio, que va a quedar perfectamente definida ya en la época de Muhammad V, el hijo de Yusuf I. Hacia estos palacios nos encaminamos, contemplando la resuelta vegetación que se abre paso, ajena a la majestuosidad de su entorno. 3 componen la más llamativa de las rutas por la Alhambra: el Palacio Mexuar, el de Comares y el de los Leones, este último aún en fase de restauración y rehabilitación. Los palacios nazaríes, como así se les conoce, recibieron este nombre, agotada ya la dinastía nazarí, y con la clara intención de aglutinar todo su legado, apartándolo del resto. Finalidad que, sin saberlo, cumplió la misión de preservarlos para el futuro. Los historiadores hablan de 7 palacios, aunque solo esta pequeña parte ha llegado hasta nosotros. Suficiente para hacernos una idea bien aproximada del esplendor y grandeza que alcanzara una civilización que vivió su mejor momento cultural en Granada.
Antes de comenzar la visita, conviene saber que la arquitectura de la Alhambra es ante todo luz, espacio y belleza. 3 factores que veremos repetirse en cada uno de los metros que a continuación recorreremos. El primero de los palacios, el Palacio Mexuar, es el que más transformaciones ha sufrido. La pequeña puerta de acceso hace las veces de entrada para el turista y apenas permite detenerse en la detallada sillería que luce en lo alto y se oculta entre los altos muros que delimitan los patios contiguos. Definida como puerta de acarreo, posiblemente en origen se abriera hacia el patio de Machuca. Avanzamos y nos detenemos en la sala del Mexuar, la parte más antigua conservada de los alcázares, y también la más reformada en tiempos de Yusuf I y su hijo, Muhammad V. En ella se reunía el Tribunal Real y, posteriormente, se instaló una capilla. El muro norte que primitivamente daba acceso al patio fue derruido y su yesería empleada en la decoración de la puerta que abre paso al oratorio. Las 4 columnas con capiteles de yesería decorada delimitan el espacio del consejo en el que se trataban los asuntos de justicia. Un azulejo en su puerta rezaba: «Entra y pide, no temas pedir justicia, que hallarla has». El muro oeste fue reforzado y en él se abrieron grandes ventanas enrejadas que iluminan la sala y permiten contemplar el patio de Machuca, cerrado al turista. Su nombre le viene dado por el arquitecto que en él residió. En la sala siguen admirando las policromías originales, que lucen en la parte alta de los muros, y toda ella lleva un zócalo de alicatado morisco del siglo XVI, en cuyas estrellas centrales se alternan los blasones de la dinastía nazarí con otros símbolos posteriores. Y por encima de toda la cerámica puede leerse: «El poder es Dios, la gloria es Dios, y el reino es Dios». Al fondo de esta sala se encuentra el oratorio, mirando al albaicín. Es una de las salas de la Alhambra que más sufrió durante la explosión de finales del siglo XVI, de la que tardó en recuperarse. Se recuperaron afortunadamente las 4 ventanas que hacen las veces de mirador, 3 de las cuales son geminadas con columnas de mármol y capiteles de alabastro. La lectura de sus inscripciones ruega: «No seas de los negligentes, ven a la oración». El último paso en este palacio lo damos en el patio del Mexuar, una pequeña estancia conocida antiguamente como Patio de la Mezquita, y en cuyo lado sur encontramos el paso al patio de Comares, y en el lado opuesto el cuarto dorado, al que precede una galería. Esta abre su espacio con una triple arcada que se apoya sobre capiteles de mármol blanco, posiblemente almohades, coronando unas columnas también de mármol. El cuarto dorado al que precede presenta una armadura mudéjar en su techo, fuertemente transformada, y a cuyo material debe su nombre. La fachada de Comares se asienta sobre 3 peldaños de mármol, y su decoración de atauriques se realiza en orden creciente de abajo hacia arriba. Su construcción fue la forma en que Muhammad V conmemoró su toma de Algeciras en 1368. La inscripción que en ella puede leerse hace alusión a su forma. Mi posición es la de una corona y mi puerta una bifurcación. El occidente cree que en mí está el oriente. Entre el resto de su decoración destacan el alero de madera apoyado sobre un friso del mismo material y el lema de la dinastía: «Solo Dios es vencedor», repetido en caracteres magrebíes en las franjas divisorias de las ventanas. La puerta de la derecha conduce a la antigua área de servicio del palacio y la de la izquierda a un pequeño zaguán y el pasillo acodado de la guardia que nos lleva hasta el patio de Arrayanes. Salvando una pequeña galería, llega el visitante al lugar más mágico de la Alhambra, al primer contacto real con el importante papel que juega el agua en todo el conjunto. Solo avanzando en dirección a este patio comprende uno la majestuosidad del lugar que está visitando y el sentido de aquel enunciado que aseguraba que mientras el resto de Europa construía castillos en el aire, en Granada se hacían palacios sobre el agua. Y tal efecto produce a nuestros ojos el enorme espejo de agua en el que se refleja la mola blanca de la Torre de Comares.
Los arrayanes que crecen a su alrededor, además de dar nombre al lugar, acrecientan la sensación mágica que nos embriaga al contemplar la belleza y maestría del lugar. Pocos espacios logran como este que nos sumerjamos por un instante en la fastuosa vida de cuantos reyes habitaron la Alhambra. Los hermosos alicatados nos llevan a la reflexión matemática de sus decoraciones. El sistema ornamental islámico puede reducirse al ritmo repetitivo y a la estilización, sucediéndose hasta el infinito como una metáfora de la eternidad, elementos y figuras ornamentales que alcanzan hasta 12 variaciones en todo el recinto de la Alhambra. En la galería sur, soportando el arco central, hallamos unos capiteles de mocárabes al estilo iraní y otros de estilo cúbico, bajo el resto de la arcada. En las inscripciones de las yeserías y la madera de la fachada predominan las alabanzas a Dios y en menor medida al sultán. Sobre ella hay una habitación alargada que abre al patio por medio de 7 ventanas con celosía que comunicaba con el patio de los leones. Los 2 muros laterales del patio tienen cada uno 5 puertas que dan acceso a pequeñas dependencias. Todas constan de 2 plantas iluminadas, en su parte superior, por balcones. La galería norte guarda grandes similitudes con esta, exhibiendo entre sus decoraciones la imagen del árbol de la vida y sobre el zócalo una poesía de Ibn Sanrak, en una de cuyas estrofas se refiere a Muhammad V. Has conquistado Algeciras con la fuerza de la espada, abriendo una puerta que se hallaba desconocida para nuestra victoria. Si conseguimos despertar del embrujo del palacio sobre el agua, proseguiremos el camino hacia la sala de la barca, que debe su nombre a la forma del techo, o a la mala pronunciación del saludo de baraka, repetido con frecuencia en las epigrafías de las paredes. Se distingue esta por la policromía de sus paredes en tonos fríos, indicando su construcción en el siglo XIV, y las 2 alcobas con arcos peraltados que la delimitan. En los nichos de mármol o estuco esculpidos en las jambas de sus puertas se depositaban jarros de agua, perfumes o flores. Desde esta sala se accede al Salón de Embajadores, la máxima expresión del poder nazarí. Todo en él es majestuoso, desde el pan de oro en su entrada hasta los complejos mosaicos y su maravillosa cubierta. Su planta, cuadrada, denota el carácter que la sala tenía de auditorio. Las 5 ventanas en cada uno de sus muros son viejas reminiscencias de la arquitectura del desierto. En el lado sur se tapiaron para reforzar el muro. También se le conoce como Salón de Comares, palabra de origen árabe equivalente a vidriera. El nicho central del lado norte sería el trono, según se extrae de la leyenda del alicatado superior. Yusuf me eligió para ser solio del reino. Pero es su cubierta lo que más maravilla al visitante. Realizada por los mejores maestros carpinteros, está compuesta por 8.017 piezas con relieves superpuestos de madera y compuesto por varios paneles simétricos que se cierran con un cubo de mocárabes en el centro de la cúpula. Una inscripción en el techo permite interpretarlo como una representación de los 7 cielos de la escatología islámica, coronados por el paraíso donde se hundían las raíces del árbol de la vida. Se basa en el viaje del profeta al cielo, montado en un caballo blanco y acompañado del arcángel San Gabriel. En la descripción que de estos cielos hace Ibn Abbas, el primero estaba hecho de esmeraldas, el segundo de margaritas rojas, el tercero de jacintos rojos, el cuarto de blanca plata, el quinto de oro, el sexto de perlas y el séptimo de radiante luz. En las paredes, inscripciones en caracteres cúficos, magrebíes y cursivos andalusíes se refieren a temas religiosos y alabanzas a Yusuf I. Una, apenas perceptible, hace alusión al carácter público de la estancia. Di pocas palabras y saldrás con paz. El paso más lógico nos llevaría directos al patio de los leones, pero al hallarse en proceso de restauración, tan solo lo atisbamos de camino a la sala de 2 hermanas, la más antigua de cuantas rodean al patio. Su nombre actual, que no es el original, responde a las 2 grandes losas de mármol de Macael que existen en el centro de la sala.
Desde la entrada vemos dos estrechos pasadizos a derecha e izquierda que conducen el primero a los aposentos altos y el segundo a un retrete. En el interior de la sala admiramos los zócalos de alicatados por sus reflejos y combinaciones, de los más bellos de toda la Alhambra. Pero si algo llama nuestra atención es su increíble cúpula de mocárabes, una composición de 5.416 piezas convertidas en octógono en su parte alta, con dos ventanas altas en cada uno de sus lados. Los mocárabes, según explica una antigua tradición, son la inspiración directa del arcángel San Gabriel en la famosa cueva de Hira, donde se refugió el profeta huyendo de sus enemigos, y una tela de araña cerró milagrosamente la entrada. El recuerdo de este hecho convirtió las estalactitas en un motivo decorativo imprescindible en el mundo islámico. Desde aquí pasamos al mirador de Lindaraja, una ventana única que deslumbra por su rica decoración y a la que no hacen falta más descripciones que la traducción de la inscripción que reza sobre su arco. Todas las artes me han enriquecido con su especial belleza y dotado de su esplendor y perfecciones. Aquí esparce el aire fresco su aliento, la atmósfera es sana y el céfiro agradable. Ha llegado a reunir todas las bellezas, en términos que de ellas toman su luz los astros en alto firmamento. Ciertamente yo soy en este jardín un ojo lleno de alegría, y la pupila de este ojo es en verdad mi Señor. Todo el esplendor de Al-Ándalus se concentra en estos palacios, de donde salimos con el convencimiento de que no habrá nada que pueda deslumbrarnos más. Pero la visita aún no ha terminado. Salimos de ellos directos al Partal, un espacio compuesto por pequeñas terrazas, baratas escalonadas que forman jardines colgantes. Aquí se conserva la única edificación de Muhammad III, la pequeña mezquita y varias ruinas de viviendas, palacios, calles y aljibes. La Torre de las Damas es la única construcción del citado monarca, junto al estanque en su frente. Conserva su arcada, ricamente decorada, y la torre que da nombre al conjunto. Junto a ella se conservan un par de viviendas de Yusuf I, el oratorio del Partal y la pequeña mezquita. Un precioso jardín une todas las ruinas configurando un delicioso paseo que nos lleva hasta el Paseo de las Murallas, donde se advierten restos de las primeras construcciones. Queda toda la estructura urbana por estudiar, queda toda la parte periurbana por analizar y se necesitaría un trabajo mucho más denso de lo que hasta ahora se ha realizado. Es verdad que en los últimos tiempos se ha avanzado considerablemente, pero yo creo que no es nada más que el inicio. En mi opinión, la Alhambra queda lastrada por eso, porque cuando se formaliza, para que sea un monumento, deje de ser una ciudad palatina o un espacio ocupado, sino que sea simplemente un museo cuyos objetos son precisamente el mismo museo, es decir, la misma edificación, se hace partiendo del concepto primordial del poder, es decir, se hace a partir de la alcazaba y de los palacios. Con lo cual, si uno quiere visitar todo el conjunto de la Alhambra, tiene un problema, y es que no lo puede entender, porque está fraccionado, está separado, y eso hace muy difícil la comprensión del conjunto. Paseando por el recinto comprendemos su valor histórico y arqueológico, al pasar lo que se denomina la Alhambra Alta, o lo que es lo mismo, la Alhambra desaparecida. Allí donde se levantaba una ciudad intramuros y convivían palacios, edificios administrativos y una mezquita, y hoy solo quedan algunos restos. Este pequeño conjunto arqueológico comprende lo que fueron casas nazaríes, baños, tenerías y el edificio principal, lo que parece haber sido un palacio o residencia de la que únicamente se conservan las bases de algunos muros. La acequia real descansa en el mismo espacio, junto al Paseo de Cipreses, dispuesto por el artífice de su gran restauración, Torres Balbás, para trazar una calle medieval que hoy conecta los palacios nazaríes con el Generalife. Nos sirve este recorrido para comprender la magnitud del conjunto y alcanzar lo más insólito de él mismo.
el complejo residencial y zona de cultivo que completa la visita. Concebido como huerta de recreo, era el lugar al que se retiraba el rey para huir de las rutinas de palacio. Su proximidad a la Alhambra permitía seguir atendiendo los asuntos urgentes, al tiempo que regalaba el perfecto aislamiento con la naturaleza. Todo en este recinto se vuelve verde, desde los jardines que reciben al visitante en la entrada hasta la estancia principal que posa en todos los recuerdos pictóricos. Los jardines bajos, plantados sobre antiguas huertas, no guardan más parecido con el espacio medieval que el suelo donde fueron plantados. Conservan las terrazas escalonadas que ocupan el cerro, donde hoy se exhiben bellos espacios que combinan colores y olores, evocando paisajes musulmanes. Como las acequias en cruz de cada camino, dispuestas como en las tradicionales casas andalusíes. Caminando sobre los granadinos guijarros, alcanzamos el Carmen, esa herencia de casa andalusí con patio, que deriva en huerto-jardín, confiriendo al Generalife la condición de residencia a la vez que huerto de abastecimiento para la casa real. Nos recibe en la entrada el patio de polo o patio de descabalgamiento, conocido con este nombre por el lugar en el que previsiblemente se desmontaba a este animal. Tiene forma de corral a la briega, techada con parras y rosales, y cuenta con una pila abrevadero, un poyo y un soportal con 2 arcos que fue primero caballeriza. Le sigue en la visita otro patio que hace las veces de antesala, adornado con naranjos y una pequeña fuente. En la puerta del fondo, bajo un dintel de bellos mosaicos, se ve un zaguán con los asientos para la guardia y una estrecha escalera que conduce al patio de la acequia. Es la zona más antigua del Generalife y también la más retocada, pero ha sabido conservar la esencia del patio andalusí, con alberca en el centro del mismo, para escuchar el breve murmullo del discurrir del agua. Su lado norte, el mejor conservado, presenta arcos de medio punto sobre capiteles de mocárabes, el central más elevado, y 5 pequeñas ventanas que se abren sobre ellos. Estos arcos dan la entrada a una sala cubierta con un techo en lazo de madera, quizá la sala que usaba el sultán para recibir a sus contertulios. Destaca en la sala, en un lateral, el mirador añadido en época de Ismail I, generosamente decorado y con una singular excepcionalidad, su desviación unos metros del eje central de la planta. Inexplicable si no se observa la precisión con la que la naturaleza y arquitectura forman un solo elemento en la Alhambra. Comprensible si se para un momento a notar cómo en este mirador la brisa no cesa, permitiendo descansar de las altas temperaturas que azotan Granada a según qué horas de la jornada. Abandonamos con pesar el escenario y sucedemos en nuestros pasos el patio del ciprés, el jardín alto, el mirador romántico y la escalera del agua, uno de los pocos elementos nazaríes que se conservan en esta zona. Era tal la obsesión por el agua que lleva a construir un pasamanos a modo de acequia. La Alhambra es el compendio de todo lo que han hecho los andalusíes en la península, ¿no? Es decir, cuando uno ya tiene una cierta experiencia, como en mi caso de arqueólogo, y observa una excavación fuera de la Alhambra, inmediatamente le salta a la cabeza la idea de que hay esa misma construcción o una construcción parecida en la Alhambra. Es decir, es un poco resumen de todo lo que ha habido en el Islam peninsular hasta ahora. Un regalo para los sentidos que sobrevive al paso del tiempo para seguir maravillando al visitante, que atónito asiste a este ritual arquitectónico en el que se concentran todas las premisas de la construcción islámica. La belleza llevada a su máxima expresión se exhibe aquí con cuantos elementos le son posibles. Escayolas, alicatados, yeserías, pero también en plantas de salas y patios que rompen la proporcionalidad para dar un sentido a la luz y el aire de Granada. Toda la ciudad se halla aquí representada, porque toda la ciudad tiene alma nazarí.
El final de la dinastía nazarí supuso el fin del progreso económico y cultural de Granada. Su paso a la historia como última dinastía musulmana en la península acabó con siglos de avances en investigación y desarrollo de la agricultura, las ciencias y la literatura. El tiempo quiso borrar la huella nazarí que siglos más tarde se convertiría en el mejor símbolo del espléndido pasado de la ciudad de Granada.